Las reivindicaciones. Actualmente hay una problemática enorme que hay en cuanto, por ejemplo, al tema de la movilización de muchas organizaciones que están habiendo en torno a varios temas, como por ejemplo el tema de los proyectos de minería, los proyectos de presas de hidroeléctricas y de los monocultivos. Y entonces está comenzando a surgir nuevamente este discurso esencialista en donde plantean de que obviamente una de las razones del por qué no permitir los monocultivos, las hidroeléctricas y la minería es porque está irrespetando, en este caso, los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Obviamente, quien no entendiera un poco sobre lo que es Guatemala, al oír esta cuestión, sobre todo en el extranjero, como va a suceder regularmente, al escuchar eso nosotros estaríamos pensando de que Guatemala está en el contexto de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, en donde lo que existen son reservas de indígenas con sus territorios, etc. Cuando en efecto no sucede así. Quien conoce un poco lo que es la realidad en Guatemala, se podrá dar cuenta que en Guatemala coincide mucho el tema de las administraciones municipales, los consejos de desarrollo, la propiedad comunal también con respecto a la propiedad privada. Entonces todos esos aspectos están conviviendo en una realidad, pero obviamente en el momento de las reivindicaciones se intenta regresar al fundamento. Y ese aspecto fundamental, o sea, fundamentalista de la realidad, intenta renacer esos discursos de carácter esencialista. Y esos discursos de carácter esencialista intentan, en principio, reescribir la historia, reescribirla y reescribir las relaciones que hay con las personas. Les voy a poner un caso particular. En lo que está pasando ahorita, por ejemplo, el gran dilema que hay ahorita con lo de la mina San Rafael y la discusión que hay con respecto a las reivindicaciones que está teniendo algunas organizaciones del pueblo Xinca con respecto a no permitir la explotación minera. Había algo muy interesante, ¿verdad? Porque a principios del año, en el año 2002, se publicó un estudio llevado a cabo por la AID y la Universidad del Valle de Guatemala, un estudio que se llamaba, un estudio muy bueno, muy profundo, que se llamaba el Atlas Lingüístico de Guatemala. El Atlas Lingüístico de Guatemala fue un estudio a profundidad que se hizo desde la Universidad del Valle que mapeó cómo era la distribución de los idiomas y la dinámica de los idiomas en Guatemala. Y entonces logró identificar, por ejemplo, cómo el mapa completo de Guatemala está totalmente abarcado por la totalidad de los idiomas. O sea, en Guatemala existen los 22 idiomas mayas junto con el Xinca y el Aris. Pero había un dato muy interesante. En el dato muy interesante es que cuando ellos hacen este atlas lingüístico, sin pretenderlo, esa no era la intención de ellos, mostraron una realidad muy interesante. La realidad era que, por ejemplo, en el caso de la región de Santa Rosa, en el caso de la comunidad lingüística Xinca, según ellos, habían mapeado que existían solamente 10 personas que hablaban Xinca. 10. Para el año 2018, que se está llevando a cabo toda esta discusión, acabo de ver un video de uno de los dirigentes, estaba diciendo que habían más o menos 30,000 xincas. Entonces decía, a ver, ¿cómo es que de 10 subieron a 30,000? Obviamente, el dirigente lo que estaba diciendo es, nosotros somos 30,000, obviamente no los 30,000 hablaban xinca, pero era más en función del discurso que necesitaba en este caso para fundamentar la cuestión de estar en contra de la explotación minera. Obviamente lo de la explotación de la minería conlleva otras dificultades de carácter ambiental, pero esta parte en particular encaja muy bien con parte de lo que decía en el prólogo el doctor David Storr, que era
esa necesidad que estamos encontrando nosotros ahorita de comenzar a tener a un indígena obligatorio, un indígena que se está presentando, ¿verdad? Que no necesita que nadie le diga cómo debe de ser, porque él ya se autoasumió como tal, se ha asumido su reivindicación, y como lo que importa en este momento es cómo se autoidentifique, obviamente en el momento en el que es necesario que se determine cuántos son, porque el tema en discusión era si realmente estas eran comunidades indígenas, primero, y si segundo, si esas comunidades indígenas estaban viendo de que el territorio era de orden sagrado de acuerdo a su identidad cultural, obviamente de ser 10 a 30,000, sí decía mucho a la hora de hacer la discusión a nivel legal, que es lo que estaba planteándose ahorita en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, sin quererlo, ¿verdad? Sin quererlo, el doctor Stoll, cuando escribió el prólogo, cuando escribió el artículo que sirvió como prólogo, cuando él lo pone, él estaba viendo esa tendencia que estaba habiendo a nivel latinoamericano y que también yo lo observo actualmente, y es que parte del regreso al esencialismo tiene que ver con la necesidad de que muchos grupos estén comenzando a reivindicar lo suyo, a reivindicar su etnicidad, en regresar a sus raíces, en que, por ejemplo, en retomar lo que me pertenece, en hacer el reclamo frente al Estado, en exigirle al Estado que, por ejemplo, en el caso de las representaciones políticas, el caso, por ejemplo, que siempre se ha discutido de que si la representación política tiene que ser a través de la figura de la ciudadanía o a través de lo que sería la identidad cultural, por ejemplo, ya ha surgido ya varias veces ese tema, en cómo dicen, por ejemplo, algunas organizaciones, nosotros somos el 50% de la población, por lo tanto deberíamos de tener el 50% del, ¿cómo se llama? Por ejemplo, del Congreso de la República. Una vez, no aparece en este libro, pero una vez yo ponía en discusión esto porque lo mismo decía el tema de las organizaciones de mujeres. Las organizaciones de mujeres decían, bueno, nosotros somos el 50% de la población, deberíamos de ser el 50% de la representación en el Congreso. Sí, pero ese 50% debería ser 50% mujeres indígenas y 50% hombres. Pero además debería de ser 75% jóvenes, porque la mayoría son jóvenes y un 25% de adultos mayores. Y entonces a partir de eso, el juego de los números podría llegar a infinitas, configuraciones, y obviamente lo que hacemos por un lado es el esquema de los ciudadanos. Pero por otro lado, el tema de las reivindicaciones de carácter territorial que actualmente está poniendo sobre la mesa y que no se ha discutido, porque todavía se considera de que esta es una cuestión que no merece la discusión a nivel societal, que es el caso, por ejemplo, de la reivindicación de que Guatemala debería de dividirse por nacionalidades. Se plantea de que cada grupo étnico en Guatemala representa una nacionalidad, ya no es un grupo étnico. De hecho, el término grupo étnico está comenzando a dejarse de utilizar, igual que el término mestizo, y ya se está comenzando a utilizar el de nacionalidad. Y entonces, por ejemplo, Codeca comienza a reivindicar de que Guatemala debería dividirse en nacionalidades. Por lo tanto, deberían de ser, ¿cuántas? 22 nacionalidades mayas, más, la Xinca y la Garífuna. Pero lo que pasa está que la identidad maya solamente es una, porque se reivindica a todos los 22 como un solo ente. Lo que se está planteando en este caso es la destrucción completamente de la idea de Estado-Nación que en Guatemala ha llevado más de 150 años, desde que Guatemala es independiente, y se está planteando completamente cambiar todo el estilo a un sistema de representación por nacionalidades, que es el que se está planteando en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, que ha llevado muchas discusiones y que todavía no ha llegado a ese nivel. Sin embargo, el tema aquí es que el tema de las nacionalidades, las reivindicaciones de carácter territorial y las reivindicaciones de carácter cultural están pasando por encima. O sea, la intelectualidad en este caso en Guatemala, la intelectualidad que
que pernocta en universidades como la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar y otros centros de estudio, por ejemplo, ya sea que están alimentando el tema, por ejemplo, de las nacionalidades y de las territorialidades frente a la propuesta de mantener un Estado unitario, en este caso, en donde los derechos de carácter nacional, el Estado republicano y demás, que es el que ha sustentado nuestro devenir en los últimos 150 años y que ha llevado muchísimos momentos históricos, muchísimos problemas, muchísimos momentos de crisis, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este libro lo que trata de mostrar es que estas discusiones no se están llevando a cabo. Estas discusiones nosotros las hemos llevado al plano siguiente, que todas las reivindicaciones de carácter étnico que hacen en este caso las personas que han estado por años históricamente en situación de desventaja o en situación de exclusión, es éticamente, están investidos de moral para poder hacer esas reivindicaciones. Por lo tanto, sería inmoral, sería incorrecto poder cuestionarlas. Y por lo tanto, entonces la intelectualidad vista a partir de sus obras, por ejemplo, a partir de todo el enorme influjo de trabajo que ha hecho Avanzo, Flaxo, la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar, etcétera, todo este legajo de trabajos que han hecho, lo que muestran es precisamente esa visión moral que se tiene con respecto a las reivindicaciones indígenas. Y por lo tanto consideran de que sí, lo que se está reivindicando es políticamente correcto. Es políticamente correcto. Y entonces todo el que esté en contra, o por lo menos que intente levantar la parte de la discusión, tendería a ser catalogado, en este caso, ya sea como un resabio de esa derecha, ¿cómo se llama?, de dinosaurio arcaica, o cómo se llama, o en el peor de los casos, ser asociado, por ejemplo, con ese fascismo, entre comillas, que ha mostrado, por ejemplo, la Fundación contra el Terrorismo y otras organizaciones más que están queriendo mantener el status quo en Guatemala. Sin embargo, el tema es mucho más complejo y mucho más sensible. Todas esas discusiones, como ya les digo, no se están llevando a cabo, se están obviando precisamente por el hecho de que no es lo correcto el poder abordar. Sin embargo, lo que va a suceder es que en algún momento se va a discutir, ¿verdad? En algún momento. Yo me ponía a pensar, y ya con esto voy terminando, en algo que estaba oyendo yo hoy, el día, con respecto a toda esta discusión que había con respecto al tema del aborto. Había un hombre que estaba en el Congreso de Argentina, en el Senado de Argentina, argumentando en contra del aborto. Y él decía, es interesante, ¿verdad?, cuando se plantea que el aborto es un problema es un problema de salud pública. Decía, a ver, en Argentina hay 34 muertes por abortos mal atendidos. Pero hay más de 500 mujeres que mueren por cáncer. Hay más de 1000 mujeres que mueren por no tener acceso a agua potable. De hecho, el agua potable en Argentina todavía está, y los drenajes todavía no son accesibles para más o menos el 20% de la población, lo que diría realmente de un problema de salud pública. Sin embargo, la movilización a nivel nacional en Argentina con respecto al aborto dividió completamente a toda la nación, la polarizó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que yo considero que va a pasar en el caso de Guatemala? El caso de Guatemala es que en algún momento, como pasó con la cuestión de los cambios a la Constitución del artículo 123, que prácticamente fue el preámbulo de una discusión que se tornó en veces se tornó bastante tensa, el tema de las reivindicaciones étnicas en determinado momento
pueden llegar a tener esa facultad, poder llegar a dividir completamente la sociedad si esa sociedad no ha tenido los suficientes escapes para poder abordarlo en forma abierta, en forma científica, en forma académica, incluso a nivel de las subjetividades que pueda estar tocando. Obviamente, al no tocar esa cuestión y seguir con la reproducción de los discursos, esto se está dejando en el ínterin, se está dejando en el tintero, para que en algún momento, desafortunadamente, se vaya a hacer o se vaya a abordar de la manera menos adecuada, como suele suceder en el caso de Guatemala y en todas las democracias en América Latina. Entonces, este es el libro. El libro solamente intenta dar algunos aportes, algunas cuestiones que puedan servir para que otras personas puedan desarrollar estas discusiones, tanto en universidades como en otros centros de investigación, y que obviamente el culminar a la discusión en este tema y en temas de realidad social, no hay ningún aspecto que esté escrito sobre piedra y que no se pueda discutir. Y en el caso de las diferencias étnico-nacionales, mucho menos. Así que muchas gracias por haber venido. Espero no haberme llevado mucho tiempo.